que cambian ya de propiedades eh, a sus propiedades, de propiedades químicas a sus propiedades iniciales. Dentro de las reacciones químicas nosotros tenemos los reactivos o reactantes y los productos, cada uno de ellos separados a través de una flecha. Se puede representar las ecuaciones químicas a través de modelos moleculares y a través de ecuaciones químicas, que es lo que normalmente siempre estamos utilizando. Cuando hablamos de modelos moleculares, estamos hablando de la representación de las moléculas, como tienen aquí representados la molécula de un compuesto determinado. En este caso es el bromo y el bromo y el hidrógeno, donde va a estar formando el ácido bromídico. Entonces acá tenemos una molécula de bromo, pero como que el bromo es molecular, es Br2, entonces dos representaciones tiene. La misma cosa, también el hidrógeno, siempre hablamos, cuando hablamos de hidrógeno, estamos hablando del hidrógeno molecular, ¿verdad? Son dos átomos de hidrógeno, por lo tanto, los dos átomos de hidrógeno van a representar una molécula. Luego acá tenemos nosotros, después de la interacción del bromo con el hidrógeno, estamos teniendo nosotros la representación a través de modelos moleculares de la molécula del bromuro de hidrógeno. Pero como que siempre en una reacción química nosotros hablamos de la estequiometría, es decir, llegar a equilibrar los reactivos con respecto a los productos, entonces acá aparece dos moléculas de ácido bromídrico que ya después vamos a ir viendo. Pero estas son las representaciones moleculares. Luego tenemos las ecuaciones químicas. Estas ecuaciones químicas son representaciones simbólicas de las reacciones químicas y se representan a través de símbolos cuando los elementos están solos y a través de compuestos cuando están unidos, como este caso. Entonces acá tenemos como un ejemplo un elemento A que ha reaccionado con un elemento B para formar un compuesto AB. Cuando hablamos nosotros de estequiometría, estamos hablando de las composiciones equilibradas entre reactivos y productos, y para ello es que tenemos que nosotros equilibrar esa ecuación. Bueno, dentro de las reacciones químicas los elementos pueden estar en forma sólida, pueden estar en forma líquida, pueden estar en forma de precipitados, algunos necesitan de calor para poder reaccionar, otros desprenden calor. Podemos hablar también de una reacción en equilibrio, podemos hablar también de liberación de gases y los cambios de temperaturas que siempre van evidenciando la presencia de una reacción química. En cuanto a colores, también cuando existe cambio de color en un elemento químico, entonces se deduce que realmente ese elemento químico está reaccionando, está sufriendo el proceso de una reacción química. Un ejemplo sencillo, el hierro que ustedes estén viendo que esté en contacto con el agua, al poco tiempo ya va a estar cambiando de color. Entonces, ¿qué está pasando con ese hierro? Está sufriendo el proceso de oxidación, es decir, que allí está ocurriendo una reacción química. Entonces, en los cambios de colores, normalmente en ese sentido, en ese caso, representan también la presencia de una reacción química. Por lo tanto, las ecuaciones químicas se representan a través de los reactivos. Entre los reactivos siempre tiene que estar el signo más. Luego estos reactivos se tienen que separar de los productos a través de una flecha. Esta doble flecha indica que es una reacción que está en equilibrio. Entonces, una ecuación química siempre va a estar formada de reactivos y productos separados a través de una flecha, como en este caso tenemos cloro más hidrógeno que va a formar la molécula del ácido clorhídrico. Entonces acá, ¿por qué dijimos nosotros que en una reacción química los elementos varían en su composición química cuando ocurre esa interacción, o sea, el entreveramiento íntimo? Porque acá el cloro viene a ser un metal. Este es un ejemplo nada más. El cloro es un no metal. El hidrógeno, como yo siempre les digo, es comodín, ¿verdad? De repente puede estar con carga más, puede estar con carga menos. Entonces, estos interaccionan unos con otros
El cloro como cloro tiene sus propiedades específicas, el hidrógeno como hidrógeno tiene sus propiedades específicas, pero cuando llegan a interaccionar unos con otros y forman compuestos, este nuevo compuesto que se forma ya contiene propiedades muy diferentes a las propiedades iniciales de los elementos. Entonces estamos hablando de una reacción química. Acá el cloro es un no metal, el hidrógeno es un elemento que está en forma gaseosa. ¿Qué se formó acá? Acá se formó un ácido, es un ácido hidrácido, es un ácido clorhídrico. Entonces ya va cambiando sus propiedades químicas. Entonces hablamos de una reacción química. Vamos a ver los distintos tipos de reacciones que vamos a estar desarrollando después. Como ven ustedes, parece cortito, pero en realidad es bastante largo, pero no son tan difíciles. ¿En qué se clasifica las reacciones químicas? Ya sabemos que las reacciones químicas son procesos en donde una sustancia sufre una transformación. Ahora bien, estas transformaciones que sufren los compuestos, o sea que los elementos, es lo que se llama entonces una reacción química. ¿En qué se clasifica esta reacción química? Se clasifica en una reacción de composición o síntesis, en una reacción de descomposición o análisis, en una reacción de desplazamiento o sustitución y en una reacción de doble sustitución o intercambio. Ahora bien, ¿qué característica presenta esta composición o síntesis? Una reacción de composición. Para que ocurra una reacción de composición, nosotros necesitamos contar con dos elementos diferentes que se unen para formar otra sustancia. Cuando hablamos de una reacción de descomposición o de análisis, estamos hablando de un compuesto que se va a descomponer en sus elementos correspondientes. Cuando estamos hablando de una reacción de desplazamiento o de sustitución, entonces estamos hablando del átomo. Normalmente un átomo mucho más reactivo puede desplazar a otro menos reactivo, y ese desplazamiento puede ser entre metales, puede ser entre no metales, puede ser desplazamiento del hidrógeno por un metal, por un no metal. Entonces todo eso vamos a estar viendo acá. Cuando hablamos de doble sustitución o de intercambios iónicos, también estamos hablando de las reacciones de precipitación o de las que serían reacciones de metátesis. Podríamos estar hablando de las reacciones de neutralización parcial, la formación de ácidos, de sales ácidas, de sales básicas. Podemos estar hablando de las reacciones de sales dobles. Es decir, todo está dentro de doble sustitución o doble intercambio. Todo esto nosotros vamos a ver paso a paso. Hoy vamos a comenzar nosotros con las reacciones de composición o síntesis. Seguro que vamos a estar llegando hasta reacciones de neutralización. Bueno, vamos a ver paso a paso qué condiciones necesitan los elementos para poder reaccionar. Primero que nada, los elementos necesitan interaccionar unos con otros, estar en movimiento. Puede que algunos absorban unas calorías o cierto tipo de energía, puede ser que desprendan esas energías. Estamos hablando entonces de una reacción exotérmica o estamos hablando de una reacción endotérmica en ese caso. Necesitamos determinar la naturaleza de los reactivos que van participando para que puedan reaccionar unos con otros. Tiene que estar, como dijimos, las moléculas en movimiento. Y después de que ocurra esa reacción, nosotros necesitamos llegar al balanceo de las ecuaciones. Es decir, una ecuación química siempre tiene que estar equilibrada. Por eso hablamos nosotros de una estequiometría. Es decir, que si nosotros utilizamos una cantidad X de reactivos, debemos de obtener la misma cantidad X de producto. No puede estar variando. Entonces hablamos de las relaciones estequiométricas. Bueno, ¿qué pasos nosotros? ¿Por qué nosotros debemos de balancear las ecuaciones? Para poder establecer la cantidad real de sustancias que están interviniendo en una reacción química. Y precisamente la cantidad de reactivos utilizados debe responder también a la cantidad de productos formados. Por eso debemos de balancear siempre una ecuación química.
Existen varios métodos para poder equilibrar la ecuación química, pero nosotros vamos a estar valiéndonos del método de tanteo, que es el método más simple, es mucho más fácil de comprender y pueden aplicar ustedes sin ningún tipo de problema. Entonces, están las reglas correspondientes para que nosotros podamos realizar ese equilibrio de las ecuaciones aplicando el método de tanteo. ¿Cuáles serían los pasos entonces? Primero que nada, se debe escribir la ecuación química, es decir, que debe estar de esta manera nuestra ecuación química representada para que nosotros podamos después equilibrar. Después de que se forme, después de escribir la ecuación química, debemos de contar qué cantidad de elementos se encuentran en los reactivos y qué cantidad de elementos se encuentran en los productos para poder determinar si realmente están en equilibrio o falta equilibrar esa ecuación. Luego necesitamos cambiar los coeficientes para que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación. Nunca tenemos que tocar nosotros los subíndices que ya aparecen aquí, porque ¿qué indica esto? Esto viene a ser un compuesto, viene a ser una reacción química en donde ocurrió intercambio de valencia. Por lo tanto, los números que están aquí nunca tenemos que nosotros tocar ni simplificar. Para poder equilibrar la ecuación química, los números se colocan siempre delante de cada sustancia, nunca en intermedio, solo delante de cada una de las sustancias. Por eso es importantísimo determinar la cantidad de reactivos que uno está teniendo en la ecuación química y la cantidad de productos que se tiene acá. Por lo tanto, otra cosa muy importante que siempre tienen que hacer ustedes es revisar si realmente equilibraron bien, porque de eso depende para que ustedes puedan resolver bien todos los problemas después. Entonces, lo primero que tienen que ver acá es la forma. Entonces, ¿de qué se está tratando? ¿Cuáles son los coeficientes que deben de estar utilizando para poder equilibrar esa ecuación? Por último, tienen que volver a revisar si está equilibrado o no la ecuación. Bueno, normalmente cuando aparece un solo elemento, como en este caso, vamos a comparar un poquitito acá el cloro con el cloro. Tenemos un solo átomo de cloro y acá un solo átomo de cloro, no se coloca ese número 1, acá se deja así nomás. Entonces no hace falta colocar. Bueno, para poder realizar una ecuación química, para poder equilibrar esa ecuación química, ustedes tienen que manejar siempre la atomicidad. Esta atomicidad que tienen ustedes aquí, nadie puede saber por ustedes. Tienen que cada uno estudiar y manejar bien esto. Porque acá, en una ecuación química, cuando los elementos están solos, siempre se va a estar utilizando la atomicidad. Y cuando están juntos, sí, intercambio de valencia. Por lo tanto, tienen que ustedes manejar bien los tipos de combinaciones que están formando cada uno de los elementos que se unen y qué atomicidad tienen. Muy importante para ustedes entender que todos los metales tienen atomicidad 1. No existe excepción aquí. Todos tienen atomicidad 1. ¿Quiénes varían en su atomicidad? Acá el carbono, el silicio, el germanio, el azufre, el selenio, el telurio y el boro, que va a tener también atomicidad 1 en el grupo de los no metales, y quienes varían son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el antimonio, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el ozono, o 3 es ozono, el fósforo y el arsénico. Entonces acá, todos los metales son monoatómicos. Los no metales monoatómicos son carbono, silicio, germanio, azufre, selenio, telurio y boro. Entre todos estos elementos tienen que cuidar el azufre, porque el azufre tiene una atomicidad que a veces va hasta 8, entonces tienen que ver ustedes con qué atomicidad está, pero eso siempre se le va a estar especificando a ustedes. Bueno, ¿quiénes son diatómicos? El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el antimonio, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo
son los elementos que siempre van a estar con atomicidad 2. Atomicidad 3, el ozono. Y atomicidad 4, el fósforo y el arsénico. Estas no son las valencias, son las atomicidades. ¿Qué son las atomicidades? La cantidad de elementos que se encuentran juntos en la naturaleza para que puedan formar una molécula. Si yo hablo de hidrógeno, de una molécula de hidrógeno, estoy hablando de H2. Si estoy hablando de una molécula de oxígeno, estoy hablando de O2. Si yo estoy hablando de una molécula de carbono, estoy hablando solamente del carbono. Del silicio, porque tienen todos atomicidad 1. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Quedó claro esto? Así como les dije a ustedes, esto nadie puede saber por ustedes. Tienen que sí o sí manejar, saber bien para que ustedes puedan manejarse bien dentro de las ecuaciones químicas, dentro de las reacciones químicas. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Bueno, vamos a empezar entonces con las reacciones, con los tipos de reacciones. Tenemos el primer caso entonces, que son las reacciones de composición. Estas reacciones de composición también puede recibir el nombre de reacciones de síntesis o reacciones de adición. Puede aparecer con este nombre, puede aparecer con este nombre o con este nombre. Entonces tienen que saber ustedes que cuando hablamos de una reacción de composición estamos hablando de una reacción de síntesis o de adición. ¿En qué caso ocurre una reacción de descomposición? Cuando dos o más elementos interaccionan unos con otros para poder formar un compuesto determinado. Por eso acá este elemento A más un elemento B que va a formar el elemento AB. O puede ser acá A más B más C que pueda formar A más B BC. O sea que AB más BC. Hasta ahí puede darse este tipo de reacciones químicas. Entonces yo puse acá el ejemplo correspondiente, o sea, algunos ejemplos, ¿verdad?, correspondientes a las reacciones de síntesis sin equilibrar, y aquí vamos a estar aplicando la regla nosotros para poder equilibrar las reacciones químicas. Acá como primer ejemplo tenemos el sodio. El sodio es un metal, por lo tanto tiene solamente una atomicidad que va a reaccionar con el cloro. El cloro es un no metal, pero sabemos que tiene atomicidad 2. Estos interaccionan unos con otros. ¿Y qué va a formar acá? Va a formar el cloruro de sodio, que es una sal, y ya tiene una propiedad diferente a estos elementos. Ya tenemos nuestra ecuación formada acá. Esto no va a cambiar nunca, o sea que el tipo de elemento o la masa no va a cambiar, pero sí va a estar cambiando las propiedades químicas de cada uno de estos, de estos elementos que interaccionaron al principio. Ahora bien, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué debemos de realizar acá? Empezar a contar qué cantidad de átomos tenemos acá, es decir, en los reactivos, y qué cantidad de átomos estamos teniendo en el producto, y comparar después. Y vemos que acá tenemos un solo átomo de sodio y acá estamos teniendo 2 átomos de cloro. En el producto estamos teniendo un solo átomo de sodio y tenemos uno solo de cloro, y debemos de equilibrar. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Para poder equilibrar, dijimos que nosotros vamos a estar aplicando el método de tanteo. Entonces empezamos a ver, uno de sodio, 2 de cloro, 2 de cloro. Entonces colocamos acá este 2. Entonces estamos equilibrando nosotros la cantidad de cloro. Tenemos que cuidar nosotros qué cantidad de cloro tenemos acá y qué cantidad de sodio estamos teniendo acá. Entonces empezamos nuevamente a revisar, porque eso es lo que nos recomienda. Se coloca entonces el coeficiente numérico delante del compuesto acá. Al tener este 2 acá, esto tenemos que multiplicar por sodio y también tenemos que multiplicar por cloro. Es decir, que acá se debe aplicar siempre en la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces empezamos a ver. Acá tenemos 2 de sodio
y acá estamos teniendo solamente un átomo de sodio, por lo tanto acá vamos a colocar también 2. Igualamos ya sodio, tenemos 2 de sodio, tenemos 2 de sodio, y vamos a ver otra vez si el cloro está realmente equilibrado. Y vemos que acá tenemos 2 átomos de cloro, 2 por 1, 2, 2 de cloro, y la ecuación se ha equilibrado. Entonces tenemos que cuidar que acá la cantidad de reactivos que estamos utilizando nos genere la misma cantidad de producto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en una reacción química. ¿Qué estamos teniendo acá? ¿Qué tipo de combinación estamos teniendo acá? Esto es un metal, esto es un no metal. Metal más no metal que forma una sal binaria. Por lo tanto, ¿qué estamos teniendo acá? Cloruro de sodio. Es una sal. Bueno, aquí abajo yo les puse, esto voy a sacar. Porque abajo les puse a ustedes, acá está sin equilibrar y acá ya está equilibrado, de tal modo que ustedes puedan ensayarse después. Bueno, acá tenemos el caso del magnesio con el oxígeno. Entonces acá sí o sí se va a unir magnesio con oxígeno. El magnesio con el oxígeno. ¿Qué va a ocurrir acá? Intercambio de valencia. ¿Qué se colocó acá? Atomicidad. Esta no es la valencia del oxígeno. El oxígeno sí tiene valencia 2, pero esto no representa su atomicidad. El magnesio es metal, por lo tanto tiene atomicidad 1. ¿Qué formó acá? Metal con oxígeno va a formar siempre óxido básico, es decir, óxido de metal. Acá, estos intercambiaron su valencia, ambos están con valencia 2. Se simplificaron, pero todo ese paso ustedes siempre tienen que hacer en cálculo auxiliar. Nunca pueden hacer así porque una ecuación química siempre tiene que estar formado por A más B, que nos va a dar AB. Es decir, que ustedes no pueden colocar algo intermedio acá ni tampoco intermedio acá. La reacción, la ecuación química siempre tiene que ser reactivo más reactivo separado a través de una flecha, y el producto después separado del producto que se va a colocar después en esta parte. Ahora bien, acá hubo intercambio de valencias, se simplificaron las valencias y empezamos a comparar para poder equilibrar. ¿Cuánto de magnesio tenemos acá? Un solo átomo de magnesio. ¿Cuánto tenemos acá de magnesio? Uno solo. Y luego vamos a estar igualando el oxígeno. ¿Cuánto tenemos de oxígeno acá? 2. Y acá estamos teniendo 1, por lo tanto acá vamos a estar colocando 2. Tenemos ya 2 de oxígeno y empezamos otra vez a comparar acá. Tenemos 2 de magnesio, 1 de magnesio, por lo tanto se coloca el 2 aquí y tenemos 2 de magnesio, 2 de magnesio. Tenemos 2 de oxígeno, 2 por 1, 2 de oxígeno. La ecuación se ha equilibrado. Para poder equilibrar una reacción química, siempre ustedes tienen que seguir un orden correspondiente. ¿Escuchan ustedes? Porque aquí se está trabajando, están instalando algo, entonces no puedo cerrar la puerta. ¿Escuchan bien? Sí, profe. Bueno, para poder equilibrar una ecuación química, siempre tienen que ustedes primero equilibrar metales, luego no metales o radicales. Luego ustedes igualan oxígeno y por último igualan ustedes el hidrógeno. En los compuestos orgánicos sí se iguala primero el hidrógeno y luego los demás. Entonces acá no. Acá primero metal, segundo no metal o radical, tercero oxígeno y por último el hidrógeno. Normalmente si ustedes aplican bien esta regla, por sí solo, si por ejemplo tienen oxígeno e hidrógeno en un compuesto, por sí solo se iguala el hidrógeno. Traten de recordar eso, pero en algún momento en el material yo voy a colocar esa parte, esa regla para poder equilibrar la ecuación. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá aluminio, que es metal, tiene atomicidad 1, va a estar reaccionando con oxígeno
que tiene atomicidad 2, que va a formar acá un óxido de metal. Se llama en este caso óxido de aluminio. Es un óxido de aluminio, ¿por qué? Porque no lleva oso ni ICO, o lo máximo que puede llevar ICO, como habíamos visto nosotros en combinaciones. ¿Por qué? Porque es su única y máxima valencia, que es 3. Puede ser óxido alumínico o óxido de aluminio. La otra nomenclatura es trióxido de dialuminio o óxido de aluminio 3 también. Eso depende ya de qué nomenclatura cualquiera de las nomenclaturas pueden utilizar para poder nombrar esto. Bueno, ahora bien, interaccionó el aluminio con el oxígeno, formó el óxido de aluminio. Ahora tenemos que equilibrar, y para equilibrar dijimos nosotros que primero tenemos que comparar metales entre sí. Entonces vemos acá, aluminio tenemos 1 y acá tenemos 2. Por lo tanto, aquí aparentemente va a llevar 2, se va a tener que colocar 2 acá. Ahora vemos nosotros, volvemos a comparar esto. Tenemos 2 de aluminio, tenemos 2 de aluminio, está equilibrado, aluminio. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. ¿Cuánto tenemos acá de oxígeno? 2. ¿Y cuánto tenemos acá? 3. En este caso, ustedes este 3 colocan delante del oxígeno. Colocan allí, tienen 3 por 2, 6 de oxígeno, y por lo tanto aquí tienen que volver a equilibrar. Tenemos que tener también 6 de oxígeno, entonces van a colocar también aquí 2. Y empiezan a ver si está equilibrado o no la ecuación. Y empezamos a comparar otra vez, metal con metal, oxígeno con oxígeno. ¿Cuánto tenemos de aluminio acá? Tenemos 2. ¿Cuánto tenemos de aluminio acá? 2 por 2, 4. Es decir que tenemos otra vez diferencia en cuanto al metal acá. Vamos a controlar de oxígeno primero. Tenemos 3 por 2, 6, está equilibrado oxígeno, y acá tenemos 2 por 3, 6, está equilibrado oxígeno. En ese caso, como que estamos nosotros aplicando el método de tanteo, se borra este 2 que se tiene acá y se coloca 4. ¿Por qué? Porque acá estamos teniendo 4 de aluminio. Entonces sería 2 por 2, 4 de aluminio, 4 de aluminio, 3 por 2, 6 de oxígeno, 2 por 3, 6 de oxígeno. ¿Pudieron comprender o repetimos esto? Se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, tienen que tener cierta habilidad, pero aplicar las reglas. Primero metales, luego no metales, luego oxígeno, hidrógeno, y como que es un método de tanteo, ustedes siempre tienen que revisar su ecuación, si está bien o no. No se queden con los primeros que están haciendo, siempre tienen que controlar. Bueno, vamos a ver qué pasa acá entre potasio y fósforo. Acá tenemos un metal, tenemos un no metal, se formó una sal binaria. Esto nunca va a cambiar. ¿Qué va a ocurrir entre ellos? Intercambio de valencia. Nosotros sabemos que el fósforo puede actuar con valencia 3 y 5, pero en este caso está actuando con su menor valencia, que es 3, no puede actuar con 5. Acuérdense que cuando dimos combinaciones, habíamos dicho que cuando el elemento que tiene más de una valencia está actuando como el más electronegativo, siempre debe estar utilizando su menor valencia. Entonces acá esto sucede con el fósforo. El potasio tiene valencia 1 y atomicidad 1, por eso está solo aquí el potasio. El fósforo tiene atomicidad 4, por eso lleva este 4 acá. ¿Qué pasó acá? Intercambio de valencia. La valencia del fósforo es 3, el potasio es 1. Entonces tenemos acá el fosfuro de potasio. Tenemos que equilibrar. Primero metal. ¿Cuánto tenemos acá nosotros de potasio? Tenemos 3, entonces aparentemente aquí esto va a llevar 3. ¿Cuánto tenemos nosotros de fósforo? De fósforo acá estamos teniendo 4 y acá estamos teniendo solamente 1, por lo tanto aquí debemos de colocar 4. ¿Cuánto tenemos ahora de potasio? 4 por 3, 12, y aquí solamente tenemos 3. ¿Cuánto tenemos de fósforo? 4 por 1, 4. Fósforo está equilibrado, pero el potasio no, entonces multiplican ustedes este 4 por 3 acá, 12, borran este 3 y colocan aquí 12 y ya tienen ustedes equilibrada su ecuación. Vuelven a revisar.
12 de potasio, 4 por 3, 12 de potasio, 4 de fósforo, 4 de fósforo y la ecuación se equilibró. Entonces, mucha atención para que ustedes puedan equilibrar las ecuaciones correspondientes. Bueno, habíamos dicho nosotros que las reacciones de composición podría darse entre elementos como también entre compuestos. Y aquí ya estamos viendo compuestos. Este es un óxido metálico, que es el óxido básico, es específicamente óxido de calcio, donde el calcio actúa con valencia 2 y el oxígeno está actuando con valencia 2, intercambiaron la valencia, se simplificaron y tenemos como producto acá el óxido de calcio. Este óxido reaccionó con el agua y nosotros sabemos por combinación química que cuando un óxido de metal reacciona con agua, siempre va a formar hidróxido. Y acá ya aplican ustedes la notación del hidróxido, metal OH y valencia del metal sin ningún problema. Después nosotros vamos a empezar a equilibrar. Tampoco tienen que preocuparse todavía por la cantidad de agua que se le adicionó, porque eso se va a equilibrar. Con el equilibrio se va a estar igualando todo. Entonces acá tenemos 1 de calcio, 1 de calcio. Aparentemente está equilibrado. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? 1 más 1, 2. Y acá tenemos 2 por 1, 2 de oxígeno. ¿Cuánto tenemos hidrógeno? Hidrógeno tenemos 2. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 2 por 1, 2. Entonces, esta ecuación por sí solo está equilibrado. Ese tipo de reacciones también ustedes pueden, o sea que con ese tipo de reacciones también ustedes pueden encontrarse. Entonces, tienen que por eso analizar bien para no perder demasiado tiempo, porque algunos a veces pierden el tiempo intentando equilibrar una reacción que por sí solo se equilibra. Eso también tienen que cuidar. Bueno, ahora tenemos acá el níquel que reaccionó con el oxígeno. El níquel es un metal, reaccionó con oxígeno, por lo tanto, metal con oxígeno forma óxido de metal. El níquel está actuando con valencia 3, el oxígeno con valencia 2. Este es el óxido niquélico, porque el níquel está actuando con su mayor valencia, que es 3. ¿Reaccionó con quién? Reaccionó con el agua. ¿Qué formó acá? Formó el hidróxido niquélico. Sí o sí tienen que ustedes ver con qué valencia actúa este metal para que puedan formar su hidróxido acá, salvo caso que se le diga que que este compuesto, el óxido nítrico, al reaccionar con el agua formó el hidróxido niqueloso, pero en este caso siempre ustedes tienen que reacción total. Entonces acá tenemos que el óxido niquélico con el agua va a formar el hidróxido niquélico. Tenemos que equilibrar esta ecuación. ¿Cuánto de níquel tenemos acá? 2. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 1 solo. Por lo tanto, ese 2 colocamos allí primerito. Al tener ese 2 allí, vamos a controlar la cantidad de oxígeno que estamos teniendo acá y qué cantidad de oxígeno estamos teniendo acá. Entonces multiplican ustedes este 2 por 3. Tienen acá 2 por 3, 6 de oxígeno. ¿Cuánto tenemos acá de oxígeno? Estamos teniendo 3. ¿Cuánto falta para 6? Faltan 3. Entonces colocan ustedes ese 3 allí. Entonces traten de no sumar de buena primera este con este, porque entonces van a tener 3 más 1 va a ser 4 y no van a poder equilibrar. Entonces traten de manejarse de esa manera. Primero cuenten la cantidad de oxígeno que están teniendo acá. Es 2 por 3, 6. Luego pasan a ver qué cantidad de oxígeno están teniendo en el óxido. Y dependiendo de lo que falta para completar 6 por la cantidad que se dispone acá en el producto, ustedes van a colocar acá. O sea, acá, si ya tenemos acá 3, ¿cuánto falta para 6? Faltan 3 y por eso acá colocan ustedes ese 3. Y empiezan a ver otra vez. ¿Cuánto de níquel tenemos acá? 2 de níquel. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 2 de níquel. Está equilibrado. ¿Cuánto de oxígeno estamos teniendo acá? 3 más 3, 6 de oxígeno. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 2 por 3, 6 de oxígeno.
¿Cuánto tenemos de hidrógeno? 3 por 2, 6. Y acá tenemos 2 por 3, 6 de hidrógeno. Acá se cumple lo que le estaba diciendo, que cuando se equilibra bien la ecuación, al equilibrar el oxígeno ya se equilibra por sí solo o se iguala por sí solo el hidrógeno. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? No, profe. Cada ejercicio tiene su forma de equilibrar, pero siempre se cumplen las reglas en todos. Lo importante para ustedes es revisar sus ejercicios. Bueno, acá tenemos el nitrógeno que está actuando con el oxígeno. El nitrógeno es un no metal. El no metal con el oxígeno, ¿qué forma? Forma anhídrido, o como también se llama, óxido ácido. El óxido ácido o anhídrido con el agua va a formar ácidos oxácidos. Y acá tienen que cuidar ustedes con qué valencia está actuando el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que actúa con valencia 1, 2, 3, 4 y 5. Con 3 y 5 forma óxido ácido y con 1, 2 y 4 forma óxido básico. O sea, todos son óxidos, pero hay una diferencia otra vez entre ellos. Entonces, en este caso, me está indicando que está formando un anhídrido, es decir, un óxido ácido. Y eso tienen que ver ustedes. El nitrógeno con 3 y 5 siempre va a formar anhídridos o también óxido ácido. Ese anhídrido con el agua va a estar formando el ácido. Entonces suman ustedes a este óxido ácido, le suman ustedes una molécula de agua y obtienen ustedes su HNO3. Todo eso tienen que hacer ustedes en cálculo auxiliar y aquí colocar realmente la ecuación como corresponde. Bueno, ahora bien, no tienen que preocuparse todavía por la cantidad de agua que se forma. Tienen que saber que en la generalidad, para que se puedan formar los ácidos, se utiliza una sola molécula de agua, a excepción en un anhídrido donde está interaccionando el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro. Ahí es donde tienen que cuidar ustedes. ¿Por qué? Porque ellos forman ácidos especiales que son ortoácidos, piroácidos y metaácidos. Entonces, en ese sentido, tienen que cuidar cuando se trata de óxido ácido o anhídrido en donde están involucrados estos elementos. El resto va a formar ácido solamente con una molécula de agua. Eso es lo que tienen que ver. Bueno, vamos a tratar de equilibrar esto. Primero, no metal. Acuérdense que en nuestra regla estaban primero los metales, luego los no metales o radicales, y acá estamos hablando solamente todavía de metal y no metal. Entonces vemos acá, tenemos 2 de nitrógeno y acá estamos teniendo uno solo, por lo tanto vamos a colocar acá ese 2. Colocamos aquí 2. ¿Cuánto tenemos oxígeno? 2 por 3, 6 de oxígeno. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 5 más 1, 6, está equilibrado ya oxígeno. ¿Cuánto tenemos hidrógeno acá? Tenemos 2. ¿Y cuánto tenemos acá? 2. La ecuación está equilibrada. Entonces, volvemos a revisar. Aquí tenemos 2 de nitrógeno, 2 por 1, 2 de nitrógeno. Tenemos 5 más 1, 6 de oxígeno. 2 por 3, 6 de oxígeno. Tenemos 2 de hidrógeno acá. 2 por 1, 2 de hidrógeno. Bueno, ahora tenemos el fósforo que reaccionó con el oxígeno. Y este fósforo está con su menor valencia, que es 3, y el oxígeno siempre va a estar con valencia 2. Acá hubo intercambio de valencia. ¿Qué se formó acá? Se formó un anhídrido y ese anhídrido es fosforoso porque está actuando con su menor valencia. Anhídrido más agua me forma acá, va a formar acá el ácido. Ahora, si a ustedes no se les direcciona, no se les está diciendo piro, meta, orto, entonces a lo mejor la intención es que manejen bien y diferencien bien eso y forman meta acá. Depende también de lo que tengan ustedes en la respuesta, eso tienen que ver también.
pero normalmente se les va a decir el anhidrio fosforoso que interacciona con el agua, o al reaccionar con el agua forma tal ácido. Entonces ahí ya van a tener ustedes el tipo de ácido que van a estar formando. Y en este caso, este anhidrio fosforoso reaccionó con el agua y llegó a formar acá el ácido pirofosforoso. Y empiezan a equilibrar. ¿Cuánto de fósforo tenemos acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2. Está equilibrado aparentemente. ¿Cuánto de oxígeno tenemos acá? Acá estamos teniendo 5. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 3. ¿Cuántos faltan para 5? Faltan 2. Entonces colocan aquí ese 2. Tienen ustedes 5 de oxígeno. ¿Cuánto de hidrógeno tienen? 2 por 2, 4. Acá tienen 4. Si de repente quieren saber, vamos a suponer que el ejercicio les diga, el aluminio reaccionó con oxígeno formando tantas moléculas de, y tienen que ver de qué se trata, qué formó acá, un óxido ácido, un óxido básico, un hidróxido o un ácido oxácido. Entonces tienen que sí o sí manejar ustedes las combinaciones. ¿Qué se formó acá? Un óxido básico. ¿Cómo se llama? Óxido de aluminio. En este caso, no metal con oxígeno, que forma óxido básico más agua, que va a formar un hidróxido siempre. Si está reaccionando un anhidrio con agua o un óxido ácido con agua, que va a formar, siempre va a estar formando un ácido oxácido, o también puede ser un oxiácido o oxoácidos, así como habíamos visto en las combinaciones. Bueno, eso es todo lo referente a una reacción de descomposición o una reacción de composición, perdón, o síntesis. Si algo no quedó claro allí, espero que ustedes pregunten para que yo pueda, para que podamos avanzar o podamos empezar a ver otros ejercicios. De hecho, que abajo tienen una cantidad de ejercicios que después van a poder ustedes equilibrar eso. ¿Podemos pasar esto? Depende de ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Quedó bien clarito cuando se trata de una reacción. También ustedes tienen que aprender a diferenciar los tipos de reacciones químicas. Cuando estamos ante una reacción de composición, cuando estamos ante una reacción de descomposición, una reacción de óxido-reducción, una reacción de metátesis, una reacción de desplazamiento, si ese desplazamiento se da entre metales, entre no metales, o si se está dando un desplazamiento de metal por hidrógeno, o doble desplazamiento en el caso de las sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales dobles. Todo eso tienen que estar ustedes preparadísimos para poder determinar. Bueno, vamos a ver las reacciones de descomposición o de análisis. Este viene a ser lo contrario de una reacción de composición. Para que se pueda dar la reacción de descomposición o de análisis, siempre nosotros vamos a contar con un producto, y este producto, con un reactivo que es un compuesto, y este compuesto siempre se va a descomponer en sus elementos correspondientes o en los compuestos correspondientes que reaccionaron entre sí para que puedan formar el compuesto. Entonces acá es descomposición. Si nosotros tenemos acá sulfuro férrico, esta valencia me está indicando que el hierro actuó con su mayor valencia, el azufre está actuando con su menor valencia, que es 2, solamente frente al oxígeno actúa con 4 y 6, eso también tienen que ustedes aprender bien. Cuando está ante un metal, siempre va a estar actuando con valencia 2, igual que el cloro, bromo, yodo. Cuando está ante un metal o ante otros elementos que no sea oxígeno, va a estar actuando con valencia 1. Bueno, acá tenemos nosotros
sulfuro férrico, ¿en qué se va a descomponer? En sus elementos correspondientes. En este caso es el hierro y el azufre. Ahora bien, el hierro como que es un metal, tiene atomicidad 1. Y el azufre es un elemento que va a estar actuando también con atomicidad 1. Salvo caso que se le diga azufre rómbico, monoclínico, o le diga azufre 8, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a estar tomando como que es 1, pero se les va a dar siempre esas indicaciones. Ahora solamente atomicidad 1. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? El siguiente paso, después de formar la ecuación, debemos de equilibrar y tenemos que comparar acá metal con metal y no metal con no metal. Y la regla nos dice que primero debemos de equilibrar el metal. Entonces vemos acá, ¿cuánto tenemos de hierro? Tenemos 2. ¿Cuánto estamos teniendo acá? Solamente 1, por lo tanto podemos colocar ese 2 allí. Ahora, ¿cuánto tenemos de azufre? Azufre tenemos 3 y acá tenemos 1 solo, por lo tanto colocamos aquí ese 3. Siempre tienen que colocar los coeficientes delante de cada sustancia, porque esto que viene aquí, en este lugar siempre se coloca atomicidad, y cuando los elementos están juntos siempre intercambio valencia. Estos son lugares de valencia. Por lo tanto, para poder equilibrar, ustedes siempre tienen que ubicar ese número delante de la sustancia. Ya colocamos todo acá, la cantidad de hierro que estamos disponiendo acá y la cantidad de azufre que disponemos acá. Ahora debemos de revisar nuevamente nuestra ecuación. Y vemos que acá tenemos 2 de hierro, 2 de hierro. Tenemos 3 de azufre, tenemos 3 de azufre, la ecuación está equilibrada. Ahora, ¿qué estamos teniendo acá? Estamos teniendo un anhídrido. ¿Y qué anhídrido es? Fosforoso fosfórico. Por esta valencia ustedes ya van a darse cuenta si está actuando con su menor valencia o con su mayor valencia. En este caso el fósforo está actuando con su mayor valencia, por lo tanto es ICO. Es un anhídrido fosfórico lo que estamos teniendo acá, porque la ventaja que tienen es que el oxígeno siempre va a estar actuando con valencia 2, eso no varía. ¿En qué se va a descomponer? En su elemento correspondiente, el fósforo y el oxígeno. Esto no va a cambiar. ¿Qué debemos de colocar acá? Su atomicidad. Acuérdense que cuando los elementos están juntos intercambian valencia y cuando están solos utilizan su atomicidad. Por lo tanto, acá el fósforo está con atomicidad 4, el oxígeno está con atomicidad 2. A partir de acá tenemos que equilibrar nosotros comparando reactivos con productos. Y acá tenemos nosotros como reactivo en cuanto al átomo de fósforo 2 y acá tenemos 4. ¿Qué podemos hacer? Colocar ese 2 aquí. Tenemos 2 por 2, 4 de fósforo. ¿Cuánto estamos teniendo oxígeno aquí? 2 por 5, 10. ¿Cuánto tenemos acá? 2. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 nos puede dar 10? Es 5. Entonces colocan ustedes 5 allí. Y empezamos a comparar nuevamente. Acá tenemos 4 de fósforo, 4 de fósforo. 2 por 5, 10 de oxígeno. 5 por 2, 10 de oxígeno. La ecuación está equilibrada. ¿Alguna pregunta allí? Bueno, no, profe. Ahora tenemos acá. Sí, escucho. ¿Alguien preguntó algo? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, tiene auricular. Está todo claro, profe. Bueno, pasemos entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Acá tenemos magnesio, tenemos cloro. Este es un metal con un no metal. ¿Qué ocurrió acá? Intercambio de valencia. El cloro está actuando con valencia 1, el magnesio con valencia 2. ¿En qué se va a descomponer? En su elemento correspondiente, que es magnesio y cloro. Magnesio, como que es metal, atomicidad 1. El cloro tiene atomicidad 2. Por lo tanto, tenemos acá que el cloruro de magnesio volvió a generar el magnesio y el cloro. Tenemos que equilibrar ahora la ecuación.
Y vamos a comparar primero metal y luego no metal. ¿Cuánto tenemos de magnesio acá? Uno solo. Comparado con este, también tenemos uno aquí. ¿Cuánto tenemos cloro? 2. Y acá tenemos 2 de cloro. La ecuación está equilibrada. El siguiente ejercicio. Tenemos acá un no metal con oxígeno. Es el plomo con oxígeno, que formó un óxido de metal. Debemos de determinar si está actuando con su mayor o menor valencia. En este caso, el plomo está actuando con valencia 4, el oxígeno con 2. Al intercambiar acá y luego como que son factores comunes, se simplificaron y quedó PbO2. Entonces estamos ante un óxido plúmbico. ¿Qué formó acá? ¿O en qué se descompuso esto? En plomo más oxígeno. Plomo, que es metal, tiene atomicidad 1. El oxígeno tiene atomicidad 2. Ahora debemos de equilibrar. ¿Cuánto tenemos acá de plomo? 1. ¿Cuánto tenemos acá? 1. ¿Cuánto de oxígeno tenemos acá? 2. Y acá tenemos 2. La ecuación está equilibrada. Ahora, ¿qué estamos teniendo acá? Este es un ácido oxácido, que está formado de hidrógeno no metal más oxígeno en su notación. Acá reaccionó el anhídrido sulfúrico, el azufre está con valencia 6, como ustedes pueden determinar rápidamente, porque acá tienen que formar ese anhídrido ustedes, aplicando acá el número de oxidación. Este es menos 2, 4 por 2, 8, menos 8. ¿Cuánto tenemos acá? Más 2 positivo. ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto tiene el azufre? Más 6. Más 6 más 8 más 2 menos 8 es 0. Esto se hace así en forma mentalmente, nomás porque si van a estar escribiendo van a perder mucho tiempo, entonces tienen que ustedes tratar de trabajar siempre así en forma rápida y reteniendo todo esto en la mente. Sé que a lo mejor es algo un poco difícil lo que les estoy pidiendo, pero tienen que procurar. Pero para poder determinar rápidamente con qué valencia está este elemento, ustedes tienen que manejar bien las reglas que yo ya les di a ustedes de número de oxidación, de cómo determinar número de oxidación. Acuérdense, el oxígeno menos 2, en los peróxidos menos 1, hidrógeno más 1, la sumatoria de los números de oxidación debe ser igual a 0. Cuando los elementos están solos, llevan número de oxidación 0. Cuando hablamos de iones comunes, están dadas por las cargas. Todo eso tienen que manejar muy bien para que ustedes puedan determinar bien con qué valencia está ese. De repente, si lo pueden determinar acá ya. Porque nosotros sabemos que este compuesto se formó cuando reaccionó el anhídrido sulfúrico con agua. Entonces, este es un ácido sulfúrico en donde el azufre está con su mayor valencia. ¿En qué se va a descomponer? En anhídrido sulfúrico más agua. Y luego empiezan ustedes a equilibrar. Vemos primero el azufre. Acá tenemos uno solo. Acá tenemos 1. ¿Cuánto tenemos oxígeno? 3 más 1, 4. ¿Cuánto tenemos acá? 4 está equilibrado. ¿Cuánto tenemos hidrógeno? 2. Y acá estamos teniendo hidrógeno 2. Como se estarán dando cuenta que acá para las reacciones químicas es muy importante el manejo de las combinaciones, el conocimiento de las combinaciones. Bueno, acá estamos teniendo el ácido nitroso. El nitrógeno está actuando con su menor valencia. Y como les dije, esto a lo mejor se les va a colocar acá el ácido nitroso, en que se descompone o forma anhídrido nitroso más agua. Entonces, ya, si tienen ustedes los nombres de los reactivos y de los productos, es mucho más fácil de llegar a formar la ecuación química. Ahora bien, cuando aparece así solo, ustedes tienen que reconocer con qué valencia está este no metal para saber si está actuando con su mayor o menor valencia. Y ahí es donde ustedes tienen que aplicar el número de oxidación para este compuesto. Acá, por ejemplo, el oxígeno es menos 2. ¿Cuánto se tiene carga negativa? 2 por 2, 4. Menos 4. El hidrógeno por regla tiene más 1. Entonces, ¿con qué valencia? ¿Con qué está el nitrógeno? Con más 5. Perdón, es 2 por 2, 4.
menos 4 más 1, entonces está acá con más 3. Más 3 más 1 más 4 menos 4 es 0. Por lo tanto, acá está formando un anhidrio nitroso. Es N2O3. Este anhidrio nitroso, al reaccionar con el agua, formó el ácido nitroso. Por lo tanto, este ácido va a desprender nuevamente una molécula de agua. Ahora tenemos que equilibrar. ¿Cuánto tenemos de nitrógeno acá? 2. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 1 solo. Entonces acá vamos a colocar ese 2. Tenemos ya 2 de ácido nitroso. Dentro del compuesto de ácido nitroso estamos teniendo 2 por 1, 2 de hidrógeno, 2 por 2, 4 de oxígeno. Por lo tanto, acá tenemos que controlar oxígeno porque ya equilibramos nosotros nitrógeno. Tenemos 4 de oxígeno y acá estamos teniendo 3 más 1, 4. Está equilibrado ya la cantidad de oxígeno. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? 2 por 1, 2. Y acá estamos teniendo 2. La ecuación está equilibrada. ¿Alguna pregunta allí? Ninguna pregunta, profe. Bueno. Vamos a ver estos ejercicios que tenemos acá. Tenemos acá metal OH, valencia del metal. Entonces, ¿de qué se trata? De un hidróxido. ¿Cómo se formó ese hidróxido cuando reaccionó un óxido básico más agua? Lógicamente que este compuesto de hidróxido se va a volver a descomponer en un óxido de metal más agua. Y en este caso, como que estamos hablando de un hidróxido de aluminio, esto se va a descomponer en óxido de aluminio más agua. Acá ocurrió intercambio de valencia entre el metal y el oxígeno. El aluminio está con valencia 3 y el oxígeno siempre con 2. Debemos de equilibrar esto. Y comparamos. Aluminio tenemos 2, acá tenemos 1 solo, entonces se coloca ese 2 allí. Tenemos 2 de hidróxido de aluminio. Dentro del compuesto hidróxido de aluminio tenemos 2 de aluminio y tenemos 2 por 3, 6 de oxígeno. Siempre tienen que multiplicar este por este, entonces tienen 6 de oxígeno. ¿Cuánto de hidrógeno tienen? 2 por 3, 6 también de hidrógeno están teniendo. Por lo tanto, vamos a ver si está equilibrado acá. Y vemos que acá tenemos 3 y acá tenemos 1, pero yo ya les dije que no, en este caso no tienen que sumar, sino como que acá tenemos 6 de oxígeno y acá ya estamos teniendo 3. ¿Cuánto falta para 6? Y faltan 3 y colocan 3 acá, porque estamos hablando de oxígeno. Ahora vamos a equilibrar hidrógeno. ¿Cuánto tenemos hidrógeno? 3 por 2, 6. Y acá estamos teniendo 2 por 3, 6. Bueno, acá estamos teniendo un hidróxido en donde está involucrado el plomo y este 2 que está acá está indicando que el plomo está actuando con su menor valencia. Es decir, que acá se formó un hidróxido plumboso. ¿En qué se va a descomponer este hidróxido plumboso? En óxido plumboso más agua. El plomo siempre está actuando, o sea que siempre va a tener valencia 2 y 4. En este caso está actuando con su menor valencia, que es 2, por lo tanto es oso. Intercambiaron acá la valencia, se simplificaron porque son factores comunes. Ahora bien, vamos a igualar. ¿Cuánto tenemos de plomo acá? 1. ¿Cuánto estamos teniendo acá? Un átomo de plomo. ¿Cuánto estamos teniendo acá de oxígeno? 2 por 1, 2. Acá estamos teniendo 1 más 1, 2. ¿Cuánto de hidrógeno estamos teniendo acá? 2. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 2. Está equilibrada la ecuación. Bueno, si no hay preguntas acá, pasamos. No, profe. Bueno. Dentro de las reacciones de descomposición, tenemos también que ver nosotros las reacciones de descomposición térmica, es decir, que cuando el compuesto recibe calor se va a desprender los productos correspondientes. Bueno, en el caso de los carbonatos, sea cual fuere los carbonatos, cuando recibe calor siempre va a formar un óxido de metal y anhídrido carbónico. Otra cosa también que debo de aclararle a ustedes es que tienen que acostumbrarse ustedes a utilizar los símbolos
de los símbolos, no de los elementos, sino cómo se encuentran, en qué estado de agregación, o si está en forma líquida, si está en forma sólida, o si está en forma gaseosa, o si está en forma de precipitado. Todo eso tienen que ver. Entonces, esos símbolos es lo que están teniendo acá. Un sólido siempre se representa a través de una S. El calor se representa así como están teniendo acá. Si aparece así, ustedes ya saben que es calor. O vamos a suponer que diga carbonato de sodio más y aparece este símbolo, entonces estamos hablando de que absorbe calor o que está desprendiendo calor, se va a estar indicando también. Cuando está en forma gaseosa se va a utilizar esta G, cuando está en forma de líquida se va a estar utilizando una L. Cuando está en forma de precipitado se va a estar utilizando una flechita que apunta hacia abajo, que después vamos a estar viendo también. Cuando está en forma acuosa se va a utilizar AC también. Y todo eso vamos a estar viendo con los ejercicios, y eso voy a estar colocando dentro del material para que ustedes puedan estar viendo, aprendiendo también. Porque de repente aparecen así y si no saben de qué se trata también pueden ustedes responder mal en su ejercicio, o a lo mejor no se sienten seguros. Por eso es muy importante manejar también los símbolos que se utilizan dentro de las reacciones químicas. Bueno, estamos en esto que son específicos. Los carbonatos, todos los carbonatos siempre van a desprender un óxido de metal y dióxido de carbono, CO2. Eso ya tienen que ustedes saber. Entonces acá, ¿en qué se descompone este carbonato? Carbonato de sodio es una sal neutra. Esto proviene de qué? De la reacción de un hidróxido de sodio con un ácido carbónico. Entonces se llama carbonato de sodio, que es la sal neutra. ¿En qué se va a descomponer? En un óxido de metal, en este caso óxido de sodio, y más CO2. Entonces el dióxido de carbono siempre es CO2. Entonces ustedes ya colocan acá esto. Y el metal, ¿qué va a ocurrir acá? Intercambio de valencia entre el metal y el oxígeno. La ventaja que tienen que el oxígeno siempre va a estar con 2, y la valencia que va a estar sufriendo variación es la del metal. En este caso, este sodio actúa con valencia 1. También tienen que equilibrar su ecuación. ¿Cuánto tenemos de sodio acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2. ¿Cuánto de carbono hay acá? 1 solo. ¿Cuánto tenemos acá? 1 solo. ¿Cuánto de oxígeno tenemos acá? 3. ¿Cuánto tenemos acá? 1 más 2, 3. La ecuación está equilibrada. El otro ejemplo que tenemos acá es carbonato de magnesio. El magnesio actuó con valencia 2. Este perdió 2 de hidrógeno, por lo tanto también tiene valencia 2. Se simplificaron las valencias y como producto la sal neutra carbonato de magnesio. ¿En qué se va a descomponer este carbonato de magnesio? En óxido de magnesio y anhídrido carbónico. Entonces acá el magnesio tiene 2 valencias, oxígeno 2, se intercambiaron, se simplificaron y quedó así el óxido de magnesio. Vamos a ver el equilibrio acá entre ellos. Tenemos 1 de magnesio, 1 de magnesio, 1 de carbono, 1 de carbono, 3 de oxígeno, y acá tenemos 1 más 2, 3 de oxígeno. Entonces lo que tienen que ver ustedes es en cuanto a descomposición, en cuanto a reacciones de descomposición que son específicas, los carbonatos, los sulfitos y en este caso los cloratos y percloratos, ¿verdad? Que vamos a ver también acá. Entonces acá siempre un carbonato en presencia de calor se descompone en un óxido de metal más anhídrido carbónico. Esto no va a cambiar. Bueno, cuando estamos hablando de sulfitos, este sulfito proviene del ácido sulfuroso, que su radical es sulfito. Va a reaccionar con un metal, cualquiera de los metales. Entonces acá reaccionó con el magnesio y se tiene el sulfito de magnesio. ¿En qué se va a descomponer los sulfitos? Se va a descomponer en un óxido de metal más el dióxido de azufre. Esto tampoco cambia. Así como acá tenemos dióxido de carbono, acá estamos teniendo dióxido de azufre. Cualquiera de los sulfitos va a estar que esté reaccionando con un metal, va a estar formando acá, va a estar desprendiendo el dióxido de azufre.
Entonces acá tenemos óxido de magnesio más el dióxido de azufre y debemos de equilibrar esto. Tenemos acá uno de magnesio, uno de magnesio, uno de azufre, uno de azufre. Tenemos 3 de oxígeno, acá tenemos 2 más 1, 3. La ecuación está equilibrada. La ventaja que tienen acá es casi siempre están equilibradas las ecuaciones. Casi siempre porque depende de la valencia del metal también. Vamos a ver acá. Tenemos sulfito de potasio, ¿en qué se va a descomponer? En óxido de potasio más el dióxido de azufre. O anhídrido sulfuroso también se llama. Entonces acá tenemos 2 de potasio, 2 de potasio, 1 de azufre, 1 de azufre, 3 de oxígeno, 3 de oxígeno. Cuando estamos hablando de óxidos metálicos, los cloratos y percloratos, ¿en qué se va a descomponer? Si estamos hablando de un óxido de metal, esto se va a descomponer en sus elementos correspondientes con desprendimiento de oxígeno. En el caso del clorato, perclorato, ¿en qué se va a descomponer esto? Se va a descomponer siempre en una sal binaria donde va a estar involucrado el metal con el no metal y desprendimiento de oxígeno. Entonces, los óxidos metálicos con el calor desprenden oxígeno. Los cloratos y los percloratos con el calor va a desprender también oxígeno y siempre se va a tener allí la sal binaria. Eso es lo que tienen que ustedes manejar acá. Bueno, este óxido de sodio se descompuso en metal sodio más oxígeno 2, siempre con su atomicidad acá. ¿Cuánto tenemos nosotros de sodio al principio? 2. Y acá se debería de colocar 2, pero esto varía, ¿por qué? Por la cantidad de oxígeno después. ¿Cuánto tenemos acá oxígeno? Tenemos 2. Y acá tenemos uno solo, por lo tanto ese 2 se colocó aquí, entonces varió la cantidad de sodio. Tenemos acá 2 por 2, 4. Por eso lleva este 4 acá. Tenemos que volver a comparar ahora. Tenemos 4 de sodio, 4 de sodio, 2 por 1, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno, la ecuación está equilibrada. Acá tenemos el perclorato de potasio. Este perclorato de potasio, por acción del calor, se va a descomponer en una sal binaria con desprendimiento siempre de oxígeno, y el oxígeno es diatómico. Por lo tanto, acá tenemos que equilibrar esto. ¿Cuánto tenemos de potasio acá? 1. ¿Cuánto estamos teniendo acá? 1. ¿Cuánto tenemos de cloro acá? 1. Acá estamos teniendo 1, aparentemente están equilibrados. ¿Cuánto tenemos de oxígeno acá? Tenemos 4. Acá estábamos teniendo solamente 2, por eso se coloca ese 2 acá. 2 por 2, 4. 4 de oxígeno. O sea, estas son reacciones específicas que ustedes tienen que manejar. Ya tienen que saber ustedes que un carbonato, por acción del calor, va a desprender siempre dióxido de carbono más un óxido de metal. Los sulfitos va a desprender dióxido de azufre más un óxido de metal. Y en el caso de los óxidos metálicos siempre va a ser metal, desprendimiento de oxígeno. Cuando hablamos de cloratos o percloratos, una sal binaria con desprendimiento de oxígeno. Acá se puede utilizar cualquiera de los carbonatos, cualquiera de los sulfitos, cualquiera de los óxidos y los cloratos y percloratos, que puede ser acá de sodio, de potasio, de rubidio, de cesio, de magnesio, de bario, pero siempre acá una sal binaria con desprendimiento de oxígeno. Son reacciones muy importantes para ustedes que se utilizan muchísimo, por lo tanto tienen que ustedes ensayarse con otros elementos. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no hay todavía preguntas. Bueno, pero está quedando claro todo. Eso lo importante es que estén entendiendo bien. Sí, profe, ¿se entiende? Esto solamente haciendo ejercicio ustedes van a poder comprender bien. Pero no va a cambiar las reglas que se utilizan en cuanto a elementos que están solos, que deben llevar su atomicidad, en cuanto a los compuestos que tienen que intercambiar valencias, que tienen que equilibrarse, que para equilibrarse
primero se tiene que equilibrar metal, luego no metal o radical, oxígeno, hidrógeno, eso no cambia, esas reglas va para todos. Pero estos específicos sí tienen que ustedes saber bien. ¿Qué pasa con los carbonatos en presencia del calor? ¿Qué pasa con los sulfitos en presencia del calor? ¿Qué pasa con los óxidos metálicos, con los cloratos y con percloratos en presencia del calor? Vamos a ver las reacciones de sustitución simple o desplazamiento simple. Cuando se trata de una reacción de desplazamiento simple, estamos hablando de desplazamiento del hidrógeno por un metal, y ese metal tiene que ser metal activo, es decir, aquellos que tengan la capacidad de desprender con facilidad sus electrones, y esos metales activos y los no metales activos siempre están hacia arriba de la tabla periódica. Los que están abajo, vamos a suponer que nosotros estemos comparando el litio con el sodio, y vamos a ver quién es más activo. El que está más arriba va a ser más activo y el que está abajo va a ser menos activo. Existe una escala de actividad que también está dentro del material que ustedes van a ver, pero esa tablita tienen que aprender también para poder resolver estos ejercicios. Entonces acá vemos que el desplazamiento puede darse, desplazamiento del hidrógeno por metal, de un ácido, ese ácido puede ser un ácido hidrácido, puede ser un ácido oxácido, desplazamiento del hidrógeno del agua por metal, que va a estar formando hidróxido más hidrógeno, desplazamiento de no metales entre sí, desplazamiento de metal por metal. Un metal activo siempre va a estar desplazando a uno menos activo, en caso contrario no se da esa reacción. Entonces acá vamos a ver uno a uno esto. Cuando estamos hablando del desplazamiento del hidrógeno del ácido por un metal, ¿qué se va a formar siempre? Se va a formar una sal. Esta sal puede ser una sal binaria o puede ser una sal ternaria, como este caso. ¿Y qué se va a desplazar siempre? El hidrógeno. Y tiene que ser H2. Es el hidrógeno molecular porque está con su atomicidad. Entonces acá vemos, el magnesio es un elemento, es un metal que va a desplazar al hidrógeno. Les sale el hidrógeno de acá, el magnesio se coloca al lado del sulfato, siempre va a haber intercambio de valencia entre el radical y el metal. En este caso, el sulfato proviene del ácido sulfúrico que perdió 2 hidrógenos y su valencia es 2. El magnesio también tiene valencia 2, intercambiaron las valencias, se simplificaron. ¿Y qué desprendió? Acá, ¿qué tienen que colocar acá? Hidrógeno 2 porque es una reacción de desplazamiento del hidrógeno del ácido por metal. O sea, acá siempre se va a formar una sal y más hidrógeno. Y se tiene que equilibrar la ecuación después. ¿Cuánto tenemos de magnesio? 1. ¿Cuánto tenemos acá? 1. ¿Cuánto tenemos de sulfato? En este caso ya les conviene a ustedes aplicar lo que dice la regla. Metal, no metal o radical. En este caso ya hablamos de radical sulfato. ¿Cuánto tenemos de radical sulfato? Se trata de SO4. Hay uno solo acá. Porque para que podamos determinar si hay mayor cantidad, tiene que estar entre paréntesis acá y acá el número. O tiene que estar aquí un número que me diga que tenemos 2 o 3 de sulfato. En este caso, el número que está acá es 1, por supuesto, y estamos teniendo un átomo de magnesio y un radical sulfato. Y acá tenemos también uno solo de radical sulfato, por lo tanto está equilibrado. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2. La ecuación está equilibrada. Este es otro ejemplo de desplazamiento del hidrógeno por metal, pero en este caso se está utilizando un ácido hidrácido, que es el ácido clorhídrico. Entonces acá puede ser cualquiera de los ácidos hidrácidos, clorhídrico, fluorhídrico, bromhídrico. Entonces acá también puede ser cualquiera de los ácidos, puede ser un ácido nítrico, un ácido carbónico, un ácido sulfuroso, un ácido sulfúrico, como en este caso puede ser un ácido fosfórico también. Solamente que en el caso del fósforo
no son reactivos también, sí se puede utilizar en este caso. Bueno, entonces acá vemos este ejemplo. El sodio, que es un metal, le desplaza al hidrógeno. Entonces sale de aquí el hidrógeno y colocan aquí ustedes hidrógeno 2 y en vez del hidrógeno se colocó acá el sodio. Por eso hablamos de un desplazamiento. ¿Qué formó acá? Cloruro de sodio con desprendimiento de hidrógeno. Tenemos que equilibrar después. ¿Cuánto de sodio hay acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 1, se coloca ese 2 allí. ¿Cuánto de cloro tenemos acá? Tenemos 2 por 1, 2 de cloro, por eso se colocó este 2 acá. ¿Cuánto de hidrógeno tenemos acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2. La ecuación está equilibrada. Estas reacciones ustedes tienen que estar haciendo con otros elementos también para que puedan ustedes manejar bien. Bueno, el desplazamiento del hidrógeno del agua por metal. Normalmente los metales activos son los que le desplazan al hidrógeno. Los menos activos, como el caso del oro, del cobre, ellos no tienen la capacidad de desplazar al hidrógeno. Solamente los que están más hacia arriba, los más activos. Entonces acá tenemos al aluminio. El aluminio que va a desplazar al hidrógeno del agua. En este caso tenemos una excepción cuando se trata de aluminio y cuando se trata de hierro. El aluminio en este caso va a estar formando un óxido de aluminio. En cambio, los demás metales va a formar hidróxido. Eso es lo que tienen que cuidar acá. Entonces, si se trata de un hierro, acá el hierro le va a desplazar al hidrógeno, pero acá se va a formar óxido ferroso férrico. Si por ahí no tengo en el material, les voy a estar colocando después. Entonces, el caso del aluminio, el caso del hierro, forman óxidos, no va a formar hidróxido. Son las excepciones que tenemos dentro de este tipo de ejercicio. Entonces acá el aluminio le desplazó al hidrógeno, se formó acá óxido de aluminio, valencia del aluminio que es 3, desprendimiento de hidrógeno. Empezamos a comparar cuánto tenemos acá de aluminio, tenemos 2, acá tenemos uno solo, este que está acá es S, que indica que es sólido nada más. Se igualó acá el aluminio 2, ¿cuánto de oxígeno estamos teniendo? Acá tenemos 3 de oxígeno y acá tenemos uno solo, por lo tanto se colocó acá ese 3. Entonces tenemos 3 de oxígeno. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? 3 por 2, 6, porque en el agua tenemos 2 de hidrógeno. Y acá tenemos hidrógeno 2, por lo tanto se trae ese 3 acá y se multiplica 3 por 2, 6, y la ecuación está equilibrada. Ahora abajo, este es un calcio. El calcio comparado con el aluminio, este es un metal mucho más activo. Dijimos nosotros que el aluminio con el hierro va a formar óxido básico. Todos los demás elementos metálicos después, cuando ocurre este tipo de reacción de desplazamiento del hidrógeno del agua, va a formar hidróxido. Y acá tenemos el calcio que le va a desplazar al hidrógeno, se forma acá el hidróxido de calcio. Lo que tienen que cuidar acá siempre es con qué valencia está ese elemento. Entonces acá se formó el hidróxido de calcio. Empezamos más desprendimiento de hidrógeno. Tenemos acá 1 de calcio, 1 de calcio. ¿Cuánto tenemos acá de oxígeno? Tenemos acá 2 por 1, 2. Acá tenemos uno solo, por eso lleva este 2 acá. ¿Cuánto de hidrógeno? 2 por 2, 4. Entonces aquí como que tenemos 2 de hidrógeno, acá faltaría colocar ese 4. Ya después estas reacciones ya abajo les voy a colocar bien. ¿No hay pregunta allí? ¿Quedó claro esto? Profe, ¿será que puedes repetir otra vez esa parte? ¿Cuál? Este ejercicio. Sí, profe. Bueno, tenemos acá. Dijimos que el aluminio y el hierro forman óxido básico. El aluminio es el óxido básico normal, pero en el caso del hierro va a formar óxido ferroso férrico. No va a ser óxido férrico o óxido ferroso solamente, sino va a ser ferroso férrico, tienen comportamientos especiales. Ahora, los otros metales
sin problema, para desplazar al hidrógeno, va a estar formando un hidróxido. O sea, acá se formó, como que estamos hablando del calcio, le desplazó al hidrógeno del agua, formó acá un hidróxido de calcio y acá más hidrógeno. El calcio está con valencia 2, por lo tanto se coloca acá entre paréntesis el OH y el 2 acá. Ahora tenemos que equilibrar nuestra ecuación. ¿Cuánto tenemos acá de calcio? Uno solo, porque el que está acá indica que es sólido, una S es lo que está acá. Lo que está acá es una G indicando que el agua está en forma gaseosa. Lo mismo que acá el hidrógeno. Tenemos hidrógeno 2 y una G allí indicando que está en forma gaseosa. Bueno, para poder equilibrar tenemos que comparar esto. Entonces comparamos. ¿Cuánto tenemos acá de calcio? 1. ¿Cuánto acá tenemos? 1. Por lo tanto está equilibrado el átomo de calcio. Ahora vemos el oxígeno. ¿Cuánto tenemos nosotros oxígeno en el hidróxido? Tenemos 2. 2 por 1, 2. ¿Cuánto tenemos en el agua? 1 solo. Por eso se coloca este 2 acá. Entonces tenemos ya 2 de oxígeno, está equilibrado ya oxígeno. Ahora debemos de comparar hidrógeno. ¿Cuánto tenemos acá hidrógeno? 2 por 2, 4. ¿Cuánto tenemos acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2. 2 más 2, 4. Ahora sí. Sí, profe. Bueno. Para poder, así como les dije, para poder equilibrar tienen que tener paciencia nomás ustedes. Si se apuran y se ponen nerviosos y nerviosas, no les va a ser difícil equilibrar. Y es muy importante estar muy tranquilo en el examen para que ustedes puedan dar un buen examen y puedan ingresar. Eso depende muchísimo de ustedes, porque los tipos de ejercicios y la forma como se trabaja siempre se les va a dar todo en el cursillo. Entonces, después ya queda a cargo de ustedes y yo sé que es normal que se pongan un poco nerviosos y eso, pero tienen que procurar de no estar así para que ustedes puedan aplicar todo esto que estamos viendo. Son muchas cosas en realidad, pero son cosas que se puede aprender. Yo sé que ustedes pueden. Tienen mucha capacidad para ello. Bueno, vamos a ver acá desplazamiento de no metal con no metal. Y para poder realizar el desplazamiento entre dos no metales entre sí, siempre tienen que ver ustedes el orden de reactividad o de actividad de los no metales. En este caso va a crecer siempre de izquierda a derecha y va a ser de abajo hacia arriba, es decir, los elementos que están más hacia arriba son mucho más activos y tienen la posibilidad de desplazar al otro. Si comparamos, por ejemplo, entre los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, si ustedes en una ecuación tienen aquí el no metal, que es el cloro, y quieren desplazar al flúor, no se va a dar esa reacción porque el flúor es mucho más activo que el cloro. En cambio, si acá colocan ustedes el flúor, sí le va a poder desplazar al cloro. En este caso se compara entre el cloro y el bromo. El cloro está mucho más hacia arriba, por lo tanto es mucho más activo que el bromo y tiene la posibilidad de poder desplazarlo al bromo en su lugar. Entonces acá, cuando reacciona el cloro, acá se tiene en cuenta también la atomicidad del cloro, y acá ustedes comparan con este bromo y encuentran que el cloro sí tiene la posibilidad de desplazarle. Eso es lo que realmente ocurre, le desplaza al bromo, ocupa su lugar y acá aparece el bromo 2 ya. Entonces acá este cloro mucho más activo que el bromo lo desplaza en su lugar, forma acá el cloruro de potasio con desprendimiento de bromo. ¿Quiénes reaccionaron acá? El cloro más el bromuro de potasio. Entonces ocurrió el desplazamiento entre un no metal activo que le desplazó al otro metal menos activo. Eso es lo que se cumple, esa regla se cumple acá. Los no metales más activos pueden desplazar a los menos activos. ¿Está? Y dijimos ya que la actividad o la reactividad crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba cuando estamos hablando de un mismo grupo. O sea, acá se formó el cloruro de potasio. Nuevamente tenemos que equilibrar esta ecuación.
y empiezan a equilibrar comparando. ¿Cuánto tenemos acá de potasio? Tenemos uno solo, acá tenemos uno solo al principio, es como que está igualado o equilibrado. Pero después comparamos el cloro. ¿Cuánto tenemos acá cloro? 2. Y acá tenemos solamente 1. Esto está en forma sólida o gaseosa, lo que va a estar indicando. Entonces acá hubo intercambio de valencia. El cloro está con 1, el potasio está con 1, por eso es KCl nada más. Entonces, al tener acá cloro 2 y acá tener cloro 1, se coloca ese 2 acá para poder equilibrar. Al colocar este 2 acá, varía la cantidad de potasio. Ya tenemos 2 de potasio y acá solamente 2 de potasio, por lo tanto se coloca este 2 acá. Luego el bromo. ¿Cuánto tenemos de bromo acá? 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2 de bromo. Igual seguimos cumpliendo la regla que primero se equilibran los metales o radicales, oxígeno, y por último el hidrógeno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que manejar bien acá ustedes? El orden de reactividad de los no metales entre sí. ¿Quién puede desplazar a quién? Bueno, vamos a ver acá. Tenemos el cloro comparado con el iodo. Ambos están en un mismo grupo en la tabla periódica, pero el cloro está mucho más arriba y mucho más abajo está el iodo. Por lo tanto, el cloro le puede desplazar de su lugar al iodo. Entonces, al desplazar al iodo acá, tenemos el iodo 2, el iodo molecular con su atomicidad, y el cloro viene a entrar aquí al lado del sodio formando el cloruro de sodio. Ambos tienen valencia 1, intercambiaron la valencia, queda NaCl. Ahora tenemos que equilibrar. Al principio tenemos uno solo de sodio, aparentemente está equilibrado. Al comparar el iodo con el iodo, acá tenemos un átomo de iodo, pero acá tenemos 2. Por lo tanto, ese 2 se coloca acá. Al colocar el 2 acá, tenemos que ver en qué situación está el cloro. Encontramos que el cloro tenemos 2 átomos aquí, y acá ya tenemos también 2, solamente teníamos, si ya tenemos 2, por lo tanto está equilibrado. Ahora volvemos a ver. Tenemos 2 de sodio, 2 de sodio, 2 de cloro, 2 de cloro, 2 por 1, 2 de iodo, 2 de iodo. ¿Se comprendió esto? ¿Puedes repetir otra vez, profe? Bueno, para que se pueda dar una reacción de desplazamiento entre los no metales, debemos de cuidar siempre o de tener en cuenta siempre la reactividad de los no metales o quién es más activo que quién. Entonces, en este caso, comparamos la actividad, en este caso va en el grupo de los no metales siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un mismo grupo. Estamos hablando de periodo y grupo, entonces tienen que comparar ustedes. Acá la reacción se da entre el cloro y una sal binaria que es bromuro de potasio. Pero ¿quiénes tienen que comparar ustedes? ¿En qué situación se encuentra este cloro y este bromo? ¿Quién es más activo que quién? Entonces, ven ustedes que en un mismo grupo de los halógenos tenemos en la tabla periódica flúor, cloro, bromo, iodo. Por lo tanto, el flúor es el más activo de toditos, les puede desplazar a toditos ellos, pero el flúor no puede ser desplazado por ninguno de ellos, porque es el más activo. Pero cuando comparamos el cloro con el bromo, tenemos nosotros que el cloro es más activo, está más hacia arriba, entonces es más activo que el bromo y le puede desplazar. Entonces, reaccionan estos dos puntos. ¿Qué es lo que ocurre? El cloro va y ocupa el lugar del bromo y el bromo es desplazado aquí. Entonces, ¿qué se formó acá? Una sal binaria, pero acá ya tenemos cloro en vez del bromo. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá el bromo? Pasó como un elemento con atomicidad 2 y acá el cloro está con atomicidad 2 también. ¿Qué ocurrió acá? Intercambio de valencia. ¿Qué ocurrió acá? Intercambio de valencia. Al ocurrir esa reacción de desplazamiento acá,
Al ubicarse el cloro con al lado del potasio, ambos intercambian valencia. ¿Con qué valencia está el cloro? Con 1. ¿Con qué valencia está el potasio? Con 1. Entonces queda KCl. Debemos de equilibrar nosotros esta ecuación. Primero debemos de comparar metal con metal y encontramos que en la ecuación original tenemos un solo átomo de potasio, un solo átomo de potasio. Luego comparamos el cloro. ¿Cuánto tenemos acá? Cloro 2. ¿Cuánto tenemos acá? 2 por 1, 2, acá tenemos 2 de potasio y originalmente teníamos 1, por lo tanto se coloca ese 2 allí. Al colocar este 2 allí varía la cantidad de potasio. ¿Cuánto tenemos potasio? Ahora 2. Acá tenemos uno solo, por lo tanto lleva este 2 acá. Luego vamos a comparar el bromo con el bromo. Tenemos 2 por 1, 2 de bromo, y acá tenemos 2 de bromo, y la ecuación queda equilibrada. ¿Me expliqué bien? Ahora Sí, se profe. empezamos. Sí, ahora sí. Bueno, ahora bien, voy a tratar de no hablar demasiado de las cosas intermedias y voy a lo concreto en esta ecuación. Ustedes ya saben que un no metal más activo es el que le desplaza al otro menos activo. En ese contexto ustedes tienen que ubicarse. Y los metales más activos están más hacia arriba en un mismo grupo y en un mismo periodo están más hacia la derecha. Ahí ya se aclaró más eso. Sí. Bueno, entonces comparan ustedes. Simple y sencillamente eso tienen que tener ustedes en la mente. Tienen que ubicarse ustedes en la forma como están ordenados en la tabla periódica los elementos y comparar cuando se da este tipo de reacciones, porque estas son más específicas, son más fáciles. Estos un poquito más son fáciles, pero hay conceptos que tienen que manejar y aplicar esos conceptos acá. Entonces acá tenemos el cloro 2 y acá tenemos un ioduro de sodio, una sal binaria. ¿Quiénes se tienen que desplazar? Los no metales entre sí. Y comparan ustedes. El cloro con respecto al yodo, el cloro está más hacia arriba, es más activo, puede desplazarle en su lugar. Al desplazarle, este pasa como yodo 2 y en vez del yodo acá, queda el cloro, formando nuevamente una sal binaria. Ahora tenemos un cloruro de sodio. Tenemos que equilibrar nosotros y aplicar acá que siempre los elementos cuando están solos tienen que tener su atomicidad, igual que esto. Entonces acá empezamos a comparar metal con metal. Este 2 no estaba acá al principio, después se colocó, entonces comparan acá. Uno de sodio, uno de sodio, aparentemente está equilibrado. Vemos la situación de cloro, ¿cuánto tenemos acá? Cloro 2. Y acá en la ecuación original solamente hay 1, por lo tanto se coloca ese 2 allí. Al colocar este 2 allí varía la cantidad de sodio. Tenemos ya en esta molécula 2 de sodio y 2 de cloro y comparamos acá. ¿Cuánto tenemos acá de sodio? Uno solo. Entonces se coloca ese 2 allí. Tenemos ya 2 de ioduro de sodio. Ahora vamos a ver el yodo. ¿Cuánto tenemos acá? Yodo. 2 por 1, 2 de yodo. ¿Cuánto tenemos acá? 2 de yodo. Está equilibrada la ecuación. Bueno, vamos a pasar ahora al desplazamiento de metal por metal. Aquí también se cumple que el metal más activo es el que le desplaza al metal menos activo y los metales más activos siempre están más hacia arriba. Si ustedes comparan, por ejemplo, en un mismo grupo en la tabla periódica donde están los metales alcalinos térreos, van a encontrar primero el berilio, el magnesio, el calcio, el bario, el radio, el estroncio. Entonces el que está más hacia arriba es el más activo. En el caso del litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, que forman parte del grupo 1A, los que están arriba son más activos. Entonces, si ustedes quieren comparar de repente el litio con el cesio, ustedes encuentran que el litio es más activo, está más hacia arriba y puede desplazar al cesio. Pero el cesio no tiene la posibilidad de desplazarle al litio porque es menos activo. Por eso siempre se aplica acá la regla de que el metal más activo es el que le puede desplazar al menos activo. Cuando se trata de un mismo periodo, también tienen que buscar ustedes quiénes son los metales más activos y quiénes son los metales menos activos. Y como les dije, ahí abajo les puse a ustedes esa tabla que tendrán que aprender
O si no, tienen que manejar bien la tabla periódica. Ahí también pueden ustedes, con eso también ustedes, o sea, que al manejar bien la tabla periódica, ustedes también pueden resolver con facilidad estos ejercicios. La sal acá que se pueda utilizar puede ser una sal binaria como puede ser una sal ternaria. En este caso, como ejemplo, tenemos dos sales ternarias que son las sales neutras. ¿Quiénes vamos a comparar acá? Vamos a comparar acá el zinc con el hierro. El zinc es mucho más activo que el hierro, por lo tanto le puede desplazar. O sea, acá el zinc pasa a ocupar el lugar del hierro y se forma acá el sulfato de zinc. Y acá desprende el metal hierro, pero en forma sólida. Todos tienen atomicidad 1 nada más. Acuérdense que los no metales tienen atomicidad 1. Eso también aplican acá. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un sulfato, en este caso un sulfato ferroso, porque si era férrico, este iba a estar entre paréntesis 3 acá y 2 acá, porque el SO4 proviene del ácido sulfúrico que perdió 2 hidrógenos, por lo tanto también tiene valencia 2. Entonces acá el hierro está también con valencia 2. Acá también tienen que tener en cuenta ustedes el intercambio de valencia. El zinc también tiene valencia 2, el sulfato tiene valencia 2, por eso ambos se simplificaron acá. Bueno, en fin, el zinc le desplazó al hierro, ocupó el lugar del hierro, acá quedó solo el hierro. A partir de acá, ustedes tienen que equilibrar la ecuación. Comparamos, tenemos uno de zinc está equilibrado. Tenemos uno de hierro está equilibrado. Y tenemos uno solo de radical sulfato, que es SO4. Acá también tenemos uno solo, que es el SO4. Entonces están también equilibrados el radical, en este caso el radical sulfato también está equilibrado. Toditos están en equilibrio en esta ecuación. ¿Alguna pregunta allí? No, profe. Bueno, vamos a ver acá entonces. Acá tenemos nosotros un nitrato de plata. Plata actúa con valencia 1, el nitrato proviene de ácido nítrico que tenía un solo hidrógeno, por lo tanto también tiene valencia 1. El cobre es un metal, está en forma sólida acá. Y comparamos, ¿el cobre puede desplazar a la plata? Sí, puede desplazar a la plata. Entonces el cobre ocupa el lugar de la plata, y es lo que vemos acá. El cobre ocupa este lugar. El cobre en este caso está actuando con valencia 2, pero puede también que esté actuando con valencia 1, pero en este caso actúa con valencia 2. El NO3, que es el radical nitrato, tiene valencia 1 porque perdió un solo hidrógeno, por lo tanto acá está ese 1, que no se coloca, dijimos. Y tenemos acá el nitrato cúprico. ¿Quién le desplazó a quién? El cobre le desplazó a la plata, por lo tanto la plata está aquí en forma sólida. Acá intercambiamos valencia, el cobre está con 2, el nitrato está con 1. Este es nitrato de plata y este es nitrato cúprico. Entonces acá empezamos a igualar, a equilibrar. Y para ello comparamos metal con metal, radical con radical. Y tenemos uno de cobre, aparentemente está equilibrado. ¿Cuánto tenemos nosotros de radical nitrato? En este caso tenemos 2. Y acá tenemos 1, por lo tanto lleva 2 acá. ¿Cuánto de plata? 2 y 2. Dijimos nosotros que primero los metales. Entonces vamos a ver. Uno de cobre. Al principio, uno de plata. Luego, radical, tenemos 1 acá de NO3 y acá tenemos 2, por lo tanto el 2 se coloca acá. Ahí ya varió la cantidad de plata. Y acuérdense que ustedes siempre tienen que volver a revisar otra vez su ecuación y comparar uno a uno. Y vemos acá que tenemos uno de cobre. Tenemos 2 de plata y acá tenemos uno solo, por lo tanto se coloca 2 acá. Se equilibra la cantidad de plata. Luego tenemos 2 de nitrato, acá 2 de nitrato y está equilibrada la reacción. Acá lo importante es manejar el orden de reactividad.
de los metales entre sí y de los no metales entre sí. ¿Alguna pregunta aquí? Porque estas aclaraciones no se les va a dar en el examen, son ustedes los que tienen que manejar y ubicarse dentro de todo lo que estamos hablando. Por eso yo necesito que pregunten lo que no están entendiendo o que me escriban. Igual pueden escribir, yo voy a estar leyendo y les voy a estar contestando. En el momento tienen que escribir. Y lo importante también es tener el cuaderno, algún apunte allí para que puedan estar anotando todo lo que yo les estoy diciendo, que de repente a veces no están en los materiales y que yo digo. Voy a tratar de recordar todo, de analizar todo y de colocar todito en el material. Pero siempre es importante que ustedes mismos estén anotando también todo esto. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar? De acuerdo, profe. Sí, pasar más. Porque es larguísimo esto. Nosotros vamos a llegar ahora apenas. Acá tienen todos ustedes, tienen las aclaraciones. ¿Y algunas cosas que faltan? En la tabla periódica aparece en el lado derecho una serie de actividades, lo que les estaba explicando a ustedes, entre los halógenos, los no metales entre sí, la serie de actividades, cualquier elemento reemplazan a los de abajo, es lo que estuvimos hablando, el que está más arriba es más activo, el que está más abajo es menos activo, en un mismo grupo, en un mismo periodo, es de izquierda a derecha. Acá está aclarando que el potasio, el calcio y el sodio desplazan al hidrógeno del agua fría de los ácidos. El magnesio, el aluminio, el zinc, el hierro pueden desplazar al hidrógeno. El níquel, el estaño, el plomo pueden desplazar al hidrógeno. Quienes no pueden desplazar son el cobre, plata, mercurio y oro. Son los elementos que no pueden desplazar al hidrógeno. Y son los elementos menos activos. Estos elementos no pueden desplazar a ninguno de los que están acá, pero ellos sí pueden ser desplazados por todo lo que están acá. Entonces ya tienen ustedes una referencia para poder estudiar y comparar con la tabla periódica, porque no están todos los elementos aquí, ¿verdad? Acá está como un ejemplo. El magnesio es un metal, le puede desplazar al hidrógeno y se va a formar acá el cloruro de magnesio más desprendimiento del hidrógeno. Pero el cobre, como que es un elemento menos activo, no tiene la capacidad de desplazar al hidrógeno, por lo tanto este tipo de ecuaciones no se dan, no reaccionan. Ustedes en el examen también puede, o sea que para ustedes, perdón, en el examen también puede aparecer esto, ¿verdad? Y tienen que manejar bien quiénes son más activos, quiénes son menos activos, quiénes pueden desplazar a quiénes. Entonces es muy importante para ustedes determinar bien eso. Por eso es importante aprender lo que está escrito allí, ¿verdad? Que el cobre, el oro, la plata no puede desplazar al hidrógeno. Voy a mirar si algunas cosas no están bien claras. Estos son ejemplos nomás de lo que estábamos viendo, ya que un metal activo con el agua desprende hidrógeno formando hidróxido. Las excepciones están en donde dijimos, en el aluminio y está en hierro, que el hierro forma óxido ferroso férrico y el aluminio óxido de aluminio. Después el resto puede realmente desplazar al hidrógeno sin problema. En este caso se va a formar una sal binaria y en el caso del agua se va a formar un hidróxido. Lo mismo acá es desplazamiento de no metales entre sí. En esta ecuación el cloro le puede desplazar al bromo y el yodo no tiene la capacidad de desplazar al bromo. ¿Por qué? Porque el bromo está más arriba que el yodo. Por lo tanto, este tipo de ejercicios no puede darse. Este ya vimos también. Son ejemplos nomás que tienen. Acá tienen una mezcla de ejercicios que de repente falta equilibrar. Acá tenemos el caso del plomo, que es un metal más activo que el hierro, le va a desplazar
se formaron estos que tenemos acá y se tiene que equilibrar los reactivos con respecto a los productos. Y empezamos a comparar metal con no metal, perdón, metal con metal, no metal con no metal. En este caso tenemos el caso del plomo con el plomo que es metal, el hierro con el hierro que es metal. Entonces tienen que buscar ustedes la manera de equilibrar esta ecuación. Y comparamos. Tenemos acá 1 de plomo, tenemos acá 2, lógicamente que tiene que llevar acá 2 de plomo, aparentemente. Tenemos acá 2 de hierro, acá estamos teniendo uno solo, entonces acá 2, y aparentemente va a llevar acá esto, 2. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Cuánto tenemos acá de oxígeno? Tenemos 3, y acá estamos teniendo 2. Entonces no está equilibrada la ecuación. ¿Qué hacemos en este caso? Este 2 traemos acá, colocamos aquí 2, y este 3 que está acá se coloca delante del plomo. Entonces tenemos allí 3. Y empezamos nuevamente a comparar para ver si está equilibrada o no la ecuación. Y vemos cuánto tenemos acá de plomo. 3 por 2, 6 de plomo. Acá tenemos solamente 2. ¿Cuánto tenemos de hierro acá? 2 por 2, 4. Y acá estamos teniendo solamente 2 de hierro. No está equilibrada. ¿Qué pasa con el oxígeno? Tenemos 3 por 2, 6 de oxígeno, 2 por 3, 6 de oxígeno. Y ahora tenemos que empezar a equilibrar nuevamente los metales, todos los metales que tengamos en la ecuación. Y vemos acá que tenemos, ¿cuánto de plomo tenemos acá? 3 por 2, 6. Entonces sacamos este 2 y colocamos 6 ahí. Está equilibrado ya, plomo con plomo. Vemos la situación del hierro. ¿Cuánto tenemos acá del hierro? 2 por 2, 4 de hierro. ¿Cuánto tenemos acá? Uno solo. Entonces, perdón, 2. Se saca este 2 y se coloca ahí 4. Ahora empezamos nuevamente a comparar. ¿Cuánto tenemos de hierro acá? 4. ¿Cuánto tenemos acá? 2 por 2, 4. ¿Cuánto tenemos de plomo? 3 por 2, 6. Acá tenemos 6 de plomo. ¿Cuánto de oxígeno? 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Yo por eso les dije paciencia para equilibrar. Y como que estamos aplicando el método de tanteo, o también recibe el nombre de ensayo y error, siempre se tiene que colocar, o sea que no siempre, pero en este caso se tiene que colocar los números y volver otra vez a borrar. Eso siempre se hace. Yo siempre cuando estamos con las clases presenciales le digo a los alumnos que para las ecuaciones químicas deben de utilizar siempre lápiz y borrador, porque como que les dije que el método es el método de ensayo y error o el método de tanteo, sí o sí, para equilibrar algunos coeficientes numéricos debemos de cambiar, de borrar. Yo creo que las reglas ya aprendieron bastante, ¿verdad? Manejan ya también qué elementos puede desplazar a quién. Los metales activos a los metales no activos y los no metales activos a los no metales menos activos. Este ya es un ejemplo nomás también que ya tienen. Entramos en doble desplazamiento. Yo creo que doble desplazamiento vamos a ver poquito porque ya estamos sobre la hora, 18:57 ya. Bueno, doble desplazamiento se da normalmente en una reacción de neutralización. Tanto las sales neutras como las sales ácidas, las sales básicas. Y también tenemos el caso de metátesis, que es otra reacción también de doble desplazamiento, que son las reacciones iónicas. Y existen también otras reacciones iónicas que vamos a ir viendo como ejemplo. En este caso tenemos la reacción de neutralización dentro de las reacciones de desplazamientos.
¿Cuándo ocurre una reacción de neutralización? Cuando reacciona un ácido con una base, es decir, con un hidróxido. Esa reacción de neutralización puede ser una reacción de neutralización total y puede ser una reacción de neutralización parcial. Cuando la neutralización es total, tenemos las sales neutras. Y cuando la reacción de neutralización es parcial, tenemos las sales ácidas y las sales básicas. Acá está reaccionando un ácido sulfúrico con un hidróxido. Entonces, va a ocurrir la neutralización entre ¿quiénes? Entre el OH del hidróxido y el hidrógeno del ácido. Allí ocurren, ellos son los que se neutralizan. ¿Y quiénes son los que se unen para formar la sal? El metal sodio en este caso con el radical sulfato. Y eso es lo que representamos acá. Entonces, cuando se neutraliza el OH con el hidrógeno, ¿qué se va a formar siempre? Se va a formar siempre agua, más la sal neutra. En este caso, entonces, este hidrógeno reaccionó con el OH y llegó a formar agua. ¿Cuánto después vamos a ver? ¿Quiénes se quedan solo? El sodio y el SO4. Y juntan ustedes este metal con este radical y forman ustedes su sal neutra acá. ¿Qué tiene que darse entre el metal y el radical? Intercambio de valencia. Y si esas valencias son factores comunes, se simplifican. En este caso, el sodio tiene valencia 1. Por lo tanto, se pone paréntesis y se debería de colocar acá 1, pero ustedes saben que no se coloca ese 1, se deja así nomás. ¿Qué valencia tiene este radical? Para poder determinar o saber la valencia con que está este radical, ustedes se fijan en la cantidad de hidrógeno que tiene acá y es 2. Se neutralizó por completo, por lo tanto la valencia radical es 2 que pasa al hidróxido. ¿Cómo ustedes pueden saber con qué valencia está ese metal? Sencillamente se fijan acá ustedes en su hidróxido. Ustedes saben que la notación de un hidróxido siempre es metal, OH, y entre paréntesis va a estar la valencia del metal. En este caso, acá no se encuentra este entre paréntesis, pero está solo, ¿qué indica esto? Que el sodio tiene valencia 1, que en este caso el metal está actuando con valencia 1. Por lo tanto, acá se intercambió la valencia. ¿Qué tenemos acá? Un ácido sulfúrico, por lo tanto su radical es sulfato. ¿Qué tenemos acá? Un hidróxido de sodio, por lo tanto acá estamos teniendo un sulfato de sodio. Tenemos que equilibrar esto. ¿Cuánto de sodio tenemos acá? 2. Acá al principio teníamos uno solo, por eso se colocó acá este 2. ¿Cuánto de radical sulfato tenemos acá? Uno solo. ¿Cuánto tenemos acá de radical sulfato? Uno solo. Está equilibrado radical. ¿Cuánto tenemos nosotros el oxígeno? En este caso de ejercicio, ustedes para poder equilibrar el oxígeno ya no se van a fijar acá en el radical, en la sal neutra, ¿verdad? Ni tampoco se van a fijar en el ácido. Ustedes van a fijarse acá en el hidróxido y acá en el agua. Entonces, como que acá ya se equilibró 2 acá de sodio. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? De oxígeno, perdón, tenemos 2. Originalmente, ¿cuánto teníamos acá? Uno solo. Por lo tanto, se coloca ese 2 acá. Se equilibró. ¿Cuánto hidrógeno tenemos? 2 por 2, 4 de hidrógeno. ¿Cuánto tenemos acá? 2 por 1, 2 más 2, 4 de hidrógeno. Entonces acá, compuesto más compuesto nos va a dar compuesto más compuesto otra vez. Entonces por eso esto recibe el nombre de doble desplazamiento. 2 compuestos va a generar siempre 2 compuestos. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Bueno, dejamos aquí esto porque es todavía bastante largo. Espero que hayan aprovechado, que hayan aprendido. Cualquier cosa que no hayan entendido al repasar ustedes, van anotando y después me hacen, para la próxima clase ya podemos clarificar bien. Bueno, yo les dejo para que descansen un rato, seguro que tienen otra clase.
Sí, profe. Hasta el miércoles. Dale, chao, Hasta el profe. miércoles, Que profe. tenga Chao, buen chao. fin de. Igual para ustedes. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao.